Bueno, esta clase, entonces, nosotros hemos estado en el curso enfocándonos principalmente en, ¿no es cierto?, en DNA mitocondrial. Sin embargo, es importante tener una clase de marcadores nucleares y tener un práctico que va a ser demostrativo, un poco similar a lo que ocurrió con los análisis bayesianos, ¿ya? Tiene objetivo en realidad que ustedes realicen los análisis, pero probablemente Nicolás puede entregarles, ¿no es cierto?, algunos archivos que ustedes pueden después, si quieren, seguir mirando. Es bien importante porque obviamente en el tiempo los análisis con marcadores nucleares han aumentado mucho. En un primer momento, dijéramos, en los años 80 o 90, mejor dicho, cuando recién empezó a tomar vuelo la genética, ya dentro de los análisis de la genética de poblaciones, de los análisis poblacionales, obviamente el DNA mitocondrial tenía muchas ventajas sobre los marcadores nucleares que hacían que fuera un marcador, que fuera elegido como marcador. Una de esas, yo creo, tiene que ver con la facilidad para trabajar con este marcador. ¿Ya? No es o sea, el DNA mitocondrial, dijéramos, a nivel de laboratorio, tiene varias ventajas, es mucho más pequeño, entonces, obviamente, hacer un análisis, ¿no es cierto?, de un DNA que tiene 16.000 pares de bases versus un DNA que tiene 3 billones de pares de bases, es una cosa completamente diferente. Entonces, a nivel, dijéramos, de laboratorio tecnológico, poder estudiar el DNA nuclear era mucho más difícil. Obviamente que eso en el tiempo ha cambiado, ¿ya? Y en los últimos años, sobre todo con el advenimiento de la secuenciación de última generación, que justamente es la clase que cálculo 9 que pretendo hacer, dijéramos, se revoluciona, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder estudiar este marcador. El DNA nuclear es bastante más frágil que el DNA mitocondrial. Además que en el DNA mitocondrial, ¿no es cierto?, nosotros tenemos podemos tener incluso miles de copias ya por célula. Entonces, por unidad de sangre, de volumen sanguíneo, dijéramos, podemos tener miles de veces más DNA mitocondrial que DNA nuclear. Y eso tiene muchas implicancias, sobre todo en un momento, ¿no es cierto?, en que los análisis de DNA todavía no estaban, dijéramos, no era como ahora. Hoy en día ya existen kits, ¿no es cierto?, especializados, entonces es mucho más sencillo. Eso ha permitido entonces que haya habido ¿cómo se dice?, haya habido un aumento muy importante en los últimos años de estudios poblacionales utilizando este marcador. Entonces se hace bien necesario, ¿no es cierto?, revisarlo y ver también un poco la historia, cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, los análisis de los marcadores nucleares. Bueno, entonces aquí hay un poco de recuerdo, ¿ya? En eucarionte, entonces, tenemos que la mayor parte de la información genética se encuentra contenida en el núcleo de la célula. ¿Ya? Este DNA se encuentra empaquetado y disociado a proteínas, conformando los cromosomas. El DNA nuclear contiene regiones de una sola copia, ¿ya? Y tiene regiones duplicadas o regiones repetitivas. Otra cosa bien importante, obviamente, es que es diploide. Y también eso quiere decir que vamos a tener dos copias, ¿no es cierto?, del mismo fragmento por cada célula, una, ¿no es cierto?, de origen paterno y otra de origen materno. Eso tiene implicancias también a la hora de los análisis que nosotros vamos a poder realizar. Hemos hablado bastante respecto del asunto de la recombinación versus la no recombinación, ¿no es cierto? El DNA mitocondrial es no recombinante.
eso va a tener, ¿no es cierto?, ciertas implicancias para algunos análisis, sobre todo cuando queremos hacer ciertos análisis filogenéticos, que pueden ser más complejos de realizar con, dijéramos, marcadores de DNA nuclear. Porque para cada estado, ¿no es cierto?, en el fondo tenemos que ver que las mutaciones, cuando nosotros hacemos filogenias, son estados, ¿no es cierto? Y en el DNA mitocondrial tenemos el estado ancestral y el estado derivado. No tenemos, en cambio, en el DNA nuclear tenemos dos, dijéramos, estados diferentes. Cuando es homocigoto no nos damos cuenta, dijéramos, pero el problema viene cuando los marcados, no sé, un alelo, por ejemplo, es heterocigoto, ¿ya? Sin embargo, obviamente, por otro lado, tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es la cantidad prácticamente infinita, ¿no es cierto?, de material para estudiar. Y eso quiere decir que permite, porque como les decía, tiene regiones muy lentas a nivel, por ejemplo, tiene regiones génicas que van a ser más lentas evolutivamente, ¿no es cierto? Otras regiones que no, la mayoría del genoma no es codificante. Sí, esto está desactualizado porque, ¿no es cierto? Voy a corregirlo, en realidad hoy en día ya se calculan que son entre 20 y 25 mil genes el genoma humano. Entonces es aproximadamente un 5% de todo el DNA que van a ser zonas codificantes, y la mayoría, el 95%, entonces vamos a tener que son secuencias repetidas y otro tipo de cosas que, ¿no es cierto?, si se recuerdan en el curso anterior que vimos. Y eso entonces, dijéramos que le da bastante versatilidad a diferentes cosas que queramos estudiar, y hay muchas cosas que en realidad el DNA mitocondrial no sirve, porque también es un DNA pequeño que tiene un nivel de variabilidad no tan alto tampoco. Entonces, por ejemplo, para hacer identificación humana, o sea, en forense, salvo que nosotros tengamos ¿no es cierto?, unos restos que estuviera muy degradado el DNA y que no funcionara el DNA nuclear, podemos usar DNA mitocondrial para identificar, pero si no, obviamente, la identificación humana pasa por análisis de DNA nuclear. También para hacer estudios poblacionales, ¿ya? El DNA mitocondrial en realidad hace cosas más filogenéticas, más profundas. Pero si nosotros queremos hacer comparaciones de entre distintas poblaciones, muchas veces no sirve en realidad, no es un buen marcador, dijéramos, no sé si la palabra no sirve, pero no es un buen marcador, y en ese caso entonces el DNA nuclear obviamente pasa a tener una función mucho más importante, ¿ya? Entonces es una gran herramienta, ya se puede usar en estudios interespecíficos, diferentes especies, genética de poblaciones, etc. Algunas características ya del ADN nuclear, entonces, que lo hacen tan importante en la identificación humana, es que son únicos para cada persona, excepto obviamente en el caso del gemelo univitelino. Permite establecer relaciones entre hermanos, primos, abuelos, nietos, ya, diferentes grados de parentesco, cosa que no nos permite hacer, por ejemplo, bueno, el cromosoma Y nos permite solamente de padres a hijos, y el DNA mitocondrial en realidad no mucho, ¿ya? Porque solamente sigue la línea materna, entonces en realidad no podemos establecer diferentes grados de parentesco, no podríamos hacerlo si no fuera gracias al ADN nuclear. También sirve para determinar el sexo de la persona, eso también es bastante interesante, sobre todo en arqueología, ¿no es cierto? Una de las cosas del DNA antiguo que ha ayudado bastante es que muchas veces los restos obviamente no tienen, uno puede encontrar ciertos restos que no tienen, ¿cómo se dice?, huesos que puedan ser identificadores de sexo. Entonces es posible establecer, ¿no es cierto?, la presencia de XX o XY a través de un análisis que ahora también es relativamente sencillo,
a pesar de ser DNA antiguo. Entonces, de esa manera nosotros podemos entonces establecer el sexo, y eso es una información muy importante. Y bueno, posee un enorme potencial de estudio por la gran cantidad de DNA no codificante y las regiones tipo STR y la gran cantidad de SNPs, ¿ya? También tiene obviamente muchos SNPs. Y bueno, existen diferentes tipos de marcadores de DNA nuclear. Vamos a verlos en más detalle, cada uno. Hoy en día podríamos decir que solamente los microsatélites, los chips de SNPs y bueno, las secuenciaciones de los genomas también hoy en día se están realizando, son los que se están utilizando en la actualidad. Ya estos los RAPID, el RFLP y los AFLP son técnicas más antiguas que en realidad ya no se usan mucho, tal vez se pueden seguir usando, por lo menos en población humana ya no. Yo no he visto realmente estudios en ninguna de estas tres técnicas desde hace, no sé, mucho, 20 años. Puede ser que en otras especies todavía se siga utilizando ya, porque obviamente la ventaja que tenemos nosotros los que estudiamos con la especie humana, dijéramos, es la gran cantidad de, ¿no es cierto?, de información y recursos invertidos en estudiarnos a nosotros mismos. Entonces, en el fondo, obviamente, la cantidad de, o sea, hoy en día, como les decía, ya estamos haciendo secuenciaciones de genomas completos, y no es que haya una pura secuenciación de genomas completos, sino que hay, no sé cuántas habrán, pero deben haber ya miles de personas secuenciadas los 3 billones de pares de base, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar con los microsatélites. Los microsatélites ya los hemos hablado de ellos en el curso anterior de genética. Así que como recordatorio, entonces, son secuencias simples repetidas formadas por 5 pares de bases, ¿ya? Bueno, también puede ser mononucleótidos, dinucleótidos o tetranucleótidos, ¿ya? Y bueno, se les conoce en general como SSR, pero sobre todo como Short Tandem Repeat. Esa es dijéramos, la manera que en inglés se llaman principalmente, los famosos STR. Bueno, los STR son dijéramos ahora muy estudiados, y son una gran herramienta, dijéramos, tanto en forense como en análisis de población. También se usan mucho en ambos casos. Y bueno, dentro de las ventajas es que, por un lado, tenemos una gran cantidad de estas secuencias esparcidas a lo largo del genoma humano. ¿Ya? No solamente se encuentran en un cromosoma, sino que se encuentran absolutamente en todos los cromosomas. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos ya, cuando usamos esto, tener dijéramos, una amplitud bastante importante respecto al, ¿cómo se dice?, al análisis que estamos realizando. Por otro lado, lo importante es que tienen una alta variabilidad, ¿ya? Al ser secuencias repetidas y obviamente no codificantes, tenemos que no están sujetos a la selección purificadora, ¿no es cierto? Que hemos visto, ¿no? También hablamos un poco de la deriva génica y Moto Kimura, ¿no es cierto? Donde él hace ver esto de que la selección purificadora es probablemente la más importante. ¿Cuál es la selección purificadora? Cuando nosotros tenemos un gen, ¿ya? Y vamos a mutar, vamos a tener una mutación, la probabilidad de que esa mutación sea benéfica versus que produzca algún problema es mucho mayor, que produzca algún problema, entonces que esa mutación no pase. Por eso Moto Kimura dice que la mayoría de las mutaciones entonces van a ser neutras. Y obviamente todas las zonas que son no codificantes no están sujetas dijéramos, en un principio, ya pueden estar sujetas por otros mecanismos, dijéramos, por si hay un gen al lado, por ejemplo, puede ser que por recombinación, ¿no es cierto? Pero en general, esto, dijéramos, son regiones neutras evolutivamente.
lo cual quiere decir que pueden variar, pueden mutar sin que tenga un efecto importante en la descendencia. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a tener zonas que van a ser altamente variables. Obviamente cuando nosotros queremos estudiar a la especie humana, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una especie joven, evolutivamente hablando, podemos, independiente de la edad, ¿no es cierto? Podemos decir que son 200.000 o 300.000 años, pero eso evolutivamente hablando es muy poco. Entonces necesitamos para poder ver, ¿no es cierto?, para hacer estudios, por ejemplo, poblacionales, ¿por qué el DNA mitocondrial nos sirve tanto? Dijéramos, porque ciertamente tiene un nivel de variabilidad importante en la región codificante, o sea, en la región control, quiero decir. Sin embargo, no es tan alta. Entonces, si nosotros tenemos poblaciones relativamente recientes, no vamos a ver suficiente variabilidad, no vamos a obtener en realidad muchas cosas que decir. En ese caso, entonces, los microsatélites son muy importantes y nos entregan ¿no es cierto?, esa variabilidad. Bueno, se encuentran en regiones codificantes y en regiones no codificantes también. Vamos a ver algunos ejemplos. Son codominantes, eso quiere decir que permiten la detección de homocigotos y heterocigotos, y son los marcadores más usados en estudios con animales y con plantas. Ahí les dejo el dato porque obviamente, como les digo, en ese sentido, los microsatélites ahora venden kits ya específicos para determinados tipos de animales, para determinados tipos de plantas. Las plantas son bien complejas de estudiar, el DNA mitocondrial de plantas y el DNA de cloroplasto es complejo, es todo un sistema. Entonces, en ese sentido, los STR también pueden ser muy importantes hoy en día, ya en estudios con animales, sobre todo lo que tiene que ver con genética de la conservación. Déjame, ¿qué no me pesca? Sí, lo que son codominantes, lo que pasa es que existen algunas, ¿cómo se dice? Algunos marcadores, ya que no permiten, dijéramos, detectar los heterocigotos. Ahí los vamos a ver más adelante. Entonces nosotros vamos a tener una banda, dijéramos, por alelo, ¿ya? Y si nosotros tenemos un individuo que es heterocigoto, o sea, quiere decir lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Porque todos tenemos dos alelos, o sea, dos polimorfismos por cada alelo. Si somos homocigotos, obviamente va a ser el mismo, pero si somos heterocigotos deberíamos tener dijéramos, las dos versiones, y no todos los marcadores permiten detectarlo. En cambio, los microsatélites obviamente podemos detectar perfectamente si una persona, por ejemplo, para el STR tanto, ¿no es cierto?, tiene, dijéramos, el alelo materno, tiene, no sé, 5 copias, tiene 5 repeticiones, y el alelo paterno tiene 8. Nosotros podemos verlo con las maneras que podemos, dijéramos, detectar. Entonces eso es importante. Bueno, y lo que les estaba diciendo entonces, que también son muy importantes ahora los microsatélites, sobre todo en lo que se llama ahora genética de la conservación, que está cada día siendo más relevante, dado que estamos entrando, dijéramos, no estamos entrando, dijéramos, yo creo que ya estamos plenamente en una fase de sexta extinción, y tenemos muchas especies de animales, ¿no es cierto?, que están virtualmente o al borde de la extinción. Y entonces hacer manejo genético de las poblaciones remanentes pasa a ser totalmente esencial, ya, porque podemos ver por ejemplo, qué tan endogámicas son esas poblaciones, si es necesario mover ciertos animales, ¿no es cierto?, para aumentar la variabilidad, y de esa forma, entonces, que esas poblaciones en realidad tengan un potencial mejor y no terminen extinguiéndose. Ahora en el fondo se hacen muchos programas al respecto, y en ese sentido los microsatélites son muy usados para eso. Se me quedó pegado. Bueno, se me quedó como pegado el computador. Así que... ya. Otra cuestión. Ya, ahí se me
Bueno, y el microsatélite tiene otra gracia también que lo hace bastante sencillo de estudiar, porque les recuerdo que entonces tenemos, nosotros, un microsatélite es esta región en general, no son tan grandes tampoco, ya pueden ser 150, 200 o incluso mucho menos, pueden ser a veces 20, 30, hay distintos tamaños de microsatélite, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener entonces? Estas repeticiones, en este caso tenemos un ejemplo de un trinucleótido. Lo importante es que todos los microsatélites tienen regiones flanqueantes que no son, dijéramos, secuencias repetidas y que son bastante conservadas. Eso quiere decir que nosotros podemos diseñar partidores ya en esta zona de las secuencias flanqueantes para amplificarlos y poder analizar. De otra manera, en general, en ese sentido, como que el problema que tienen un poquito los microsatélites es que son un poquito más difíciles de analizar. Hoy en día ya existen, como les digo, kits, entonces esos problemas en general ya no existen, aunque sigue existiendo el problema digamos, del costo, porque eh, siguen siendo costosos, dijéramos, no sé, de repente analizar 200 individuos para microsatélites puede costar 5 millones de pesos, y eso entonces, dijéramos, comprar el kit y todo el tema. Entonces eso puede ser que en el fondo un poco, ¿no es cierto?, muchas veces no se pueda realizar determinado estudio, sobre todo, ¿no es cierto?, acá donde estamos usualmente con... Tengo el computador. Sí, lamentablemente sí, son bastante caros. Sí, porque el puro kit, ¿no es cierto?, puede costar 3 millones de pesos, pero después el kit uno tiene que pagar. Bueno, ahí los vamos a hablar con un poquito más detalle, pero sí. Entonces, lamentablemente uno dice, bueno, qué bueno, pero muchas veces en realidad el problema como yo también les he hablado muchas veces que, ¿no es cierto?, la elección del marcador es esencial para la pregunta, ¿no es cierto?, para responder correctamente la pregunta que nosotros tengamos. Muchas veces elegir un marcador que o es muy rápido, los microsatélites no sirven para todas las cosas. Nosotros, si yo quiero hacer análisis filogenético y hago microsatélite, voy a obtener cualquier cosa en realidad, porque es demasiado rapidez. O viceversa, ¿no es cierto? Si estoy estudiando poblaciones, y muchas veces en realidad la elección del marcador no es por lo que sea lo más necesario, sino por los recursos que uno tiene. Pero bueno. Las ventajas de los microsatélites, entonces, que tienen secuencias flanqueantes conservadas, lo cual permite que nosotros podamos amplificarlos, ¿no es cierto?, por PCR. Y eso hace que sean mucho más fáciles de estudiar. Recordemos que siguen estando en DNA nuclear, ya el DNA nuclear tiene todas estas desventajas, ¿no es cierto?, en cuanto a cantidad, etc. Son más polimórficos que los otros marcadores que vamos a ver en más detalle, los AFLP, los RAPIDS y los RFLP. La lectura de bandas es clara y de fácil interpretación, son neutros, tienen variación génica interespecífica. Eso quiere decir que si nosotros igual, dependiendo de las poblaciones, ya no podemos tener microsatélites, ¿no es cierto?, que van a ser muy variables dentro de la población o entre especies diferentes. Podemos hacer análisis de linaje y sistemas reproductivos, monitoreos de flujos genéticos. Eso es lo que yo les estaba hablando, sobre todo que se usa mucho en genética de la conservación y en plantas también, ¿no es cierto? En cultivos y cosas así, pasa a ser una herramienta muy efectiva. Muy importante en los análisis de paternidad y en realidad en genética forense. Genética forense, la identificación se hace a través de kits de microsatélites que también se compran ya, ¿no es cierto? Están generados que pueden tener, no sé, también lo vimos el profesor Mauricio Moraga, ¿no es cierto? Hizo una clase la clase que le hacen, también ahí lo vimos, ¿no es cierto? Que hoy en día existen kits, ¿no es cierto? Pueden tener 12, 17 microsatélites y permiten una identificación de los seres humanos con una probabilidad del 99,99999
no me acuerdo cuántos 9 es, pero lo cual quiere decir que efectivamente nos permite identificar al individuo tanto por un análisis de paternidad, pero otro tipo de cosas también. Ya podemos hacer inferencias de patrones, de parámetros demográficos, expansiones poblacionales y patrones evolutivos. ¿Ya? Bueno, las desventajas de los microsatélites es que es necesario conocer la secuencia de la región a analizar para contar con los premios específicos que amplifiquen la región repetitiva. Entonces, si nosotros tenemos una especie, por ejemplo, ya para la población humana, ya como les digo, como tenemos genoma y genoma y genoma y genoma secuenciado, esto ya no pasa a ser realmente un problema, porque tenemos, como les digo, desde el 2001, ya tenemos el genoma humano completamente secuenciado. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando con nuevas especies, entonces ahí se pone algo más complicado, porque es necesario entonces generar el set de microsatélites. Hoy en día existen empresas que lo hacen, ¿ya? Entonces si nosotros tenemos, no sé, un roedor X que queremos analizar y que nunca se ha hecho microsatélite, se puede mandar, debe tener un costo bastante elevado, etcétera, o podemos usar un set de microsatélites, ¿no es cierto?, de una especie cercana, aunque nada nos asegura que realmente va a funcionar igual, porque obviamente, ¿ya? Entonces sería como los problemas. La alta repetición de los motivos hace que se puedan cometer errores en la simplificación, confundiendo, esto se conoce como deslizamiento, confundiendo los resultados, ¿ya? Estos errores en la amplificación ocurren en dos momentos. Una de manera natural, que es la manera que se ha visto, o es, ¿no es cierto?, la hipótesis de cómo se copian, dijéramos, los microsatélites, cómo aumentan y disminuyen, dijéramos, las repeticiones. Nosotros podemos tener un individuo que tiene, ¿no es cierto?, 5 repeticiones, otro individuo que tiene 7, y la mutación ahí no son mutaciones puntuales, ¿no es cierto? Es el motivo el que se repite una cantidad de veces. Entonces, dijéramos, pero ese proceso que ocurre naturalmente también puede ocurrir cuando nosotros estamos haciendo nuestro análisis, dijéramos. Nuestra amplificación en la máquina, dijéramos, del PCR puede ocurrir eso mismo. Entonces nos puede dar a veces resultados falsos, ¿ya? Eso quiere decir que tiene un porcentaje de error un poquito mayor. Eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, podemos tener un alelo, ¿no es cierto?, que tiene 8 repeticiones, pero en realidad no tiene 8 repeticiones verdaderamente, sino que ocurrió un error cuando se está haciendo el análisis. Y dijéramos, entonces, por ejemplo, son 7 en realidad, el individuo tiene 7. De todas maneras, como les decía, en general los microsatélites nunca se analizan solos, se analiza un set de varios microsatélites. Entonces este problema yo creo que tiene un efecto pequeño en el estudio. Y bueno, acá está bueno, y también tiene una elevada tasa mutacional. Esto también es bien importante cuando estamos pensando en estudios, ¿no es cierto?, de poblamiento, por ejemplo, el tema de la aparición de homoplasia. Eso quiere decir que dos individuos van a tener el mismo alelo y no van a estar emparentados. Dos individuos van a tener el alelo, no sé, van a tener 8 repeticiones, pero en realidad no van a estar emparentados. Obviamente cuando nosotros hacemos los análisis, nosotros no tenemos cómo saber, ¿no es cierto?, si ese individuo, ¿no es cierto?, esos dos individuos tienen tienen ese alelo por estar emparentados o no. En el DNA mitocondrial es un poquito más sencillo saber cuando tenemos, dijéramos, homoplasia con respecto a los microsatélites. Entonces eso también para ciertos análisis, por ejemplo, análisis genéticos, nos sirve mucho por la cantidad de homoplasias y porque son muy rápidos también. ¿Ya? Y bueno, acá está, en este cuadrito entonces está, ¿cómo se dice?, las repeticiones. O sea, está la manera en que se pueden aumentar dijéramos, el deslizamiento. O sea, se puede aumentar la cantidad de repeticiones o disminuir la cantidad de repeticiones. Dijéramos, el deslizamiento quiere decir que cuando se están, ¿cómo se dice?, cuando
cuando estamos haciendo la replicación, ¿no es cierto?, se abre el DNA, y después se tiene que ¿cómo se dice?, se vuelve a, dijéramos, a parear, y a veces se puede correr, dijéramos, como son, dijéramos, ¿no es cierto?, repeticiones, se puede correr una de las dos hebras. En este caso, ¿no es cierto?, se corre una hebra, y en vez de quedar bien, dijéramos, apareado, como aquí, ¿no es cierto?, el 4, en vez de aparearse con el 4 se aparea con el 3. Y bueno, sigue la repetición, sigue la replicación acá. Entonces eso quiere decir que una hebra va a quedar con una repetición más, ¿ya? Y eso quiere decir que la segunda generación nosotros vamos a tener, cuando vuelva, dijéramos, a replicarse ese DNA, ¿ya? Esta hebra, ¿no es cierto?, ya va a tener 11, por ejemplo, y se va a replicar con 11, entonces vamos a tener una hebra que va a tener 11, otra hebra que va a tener 10. ¿Ya? Y de esa manera entonces va a ir aumentando la segunda generación, y esa es la manera que ocurre. Ahora también pueden disminuir, y esto es cuando ocurre en la hebra de 5', 3', ¿no es cierto? Acá la dirección de la replicación va en este sentido, directa. Esta es, ¿cómo se dice? ¿Qué pasa cuando ocurre dijéramos, en la hebra, dijéramos, 3', 5'? Acá hay una disminución de la replicación acá va en este sentido, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos el deslizamiento que ocurre de esta manera, la polimerasa como está así dijéramos, el deslizamiento, la polimerasa no va a ser capaz de copiar esta repetida, entonces en vez de, ahora acá lo que va a pasar es que se va a perder, ¿no es cierto? En el fondo todo tiene que ver si el deslizamiento ocurre anterior o posterior a la replicación de la polimerasa, ¿no es cierto? Cuando ocurre anteriormente, entonces se gana dijéramos, una repetición, y cuando ocurre en este sentido, ¿no es cierto?, en la otra hebra, ¿no es cierto?, que va hacia allá, se pierde. Entonces acá vamos a tener que se aumentó un repetido, y aquí tenemos que se disminuyó un repetido, ¿ya? Y bueno, este es el proceso que ocurre naturalmente, entonces, dijéramos, que ocurre naturalmente en los microsatélites cuando se está replicando. Y por eso entonces tenemos esta gran cantidad de alelos diferentes con repeticiones distintas. Es una técnica simple, pero puede ser muy engorrosa. Ahora ya no es muy engorrosa, pero es muy cara igual. Antes, cuando no existían los kits, había que hacerlo, dijéramos, con geles de poliacrilamida, ¿ya? Porque el tema es que nosotros tenemos que separar fragmentos que en realidad tienen poca, no sé, pueden tener, por ejemplo, 3 o 4 nucleótidos de diferencia. Entonces, en un gel de agarosa normal no sirve, entonces tenemos que hacer un gel de poliacrilamida. La poliacrilamida es otro tipo de material, es un tipo de material que se usa para separar proteínas, principalmente, pero es tóxica, tiene todo un tema ahí, es más difícil de trabajar, etc. Entonces, antes, dijeron, cuando no existían los kits, las personas hacían microsatélites, lo que hacían era amplificarlos por PCR y correrlos en un gel de poliacrilamida y ver las bandas, ¿ya? Y ahí podían ver entonces los alelos. Acá teníamos, por ejemplo, un individuo que es homocigoto, acá tenemos un individuo que es heterocigoto, ¿cierto? Y bueno, tenemos los distintos tamaños. Pero, como les decía, no sirve de nada analizar un puro microsatélite. Entonces, este mismo proceso hay que repetirlo por una gran cantidad, no sé, 8 microsatélites, por lo menos, para tener un nivel de variabilidad suficiente. Entonces se transformaba dijéramos, en una técnica bastante engorrosa de realizar en el laboratorio. Hoy en día ya existen, dijéramos, kits y se puede analizar, se puede detectar los microsatélites por electroforesis capilar. La electroforesis capilar es un tubito muy pequeño por el que se puede, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un kit que compramos, el kit también va a amplificar, dijéramos, de la misma manera por PCR, pero la diferencia es que va a tener un fluoróforo específico, ¿ya? Y después nosotros podemos pasar ese, dijéramos, en nuestros amplificados por esta electroforesis ya capilar, se va a separar
se van a separar, dijéramos, los distintos alelos y vamos a tener una máquina especial que va a detectar por fluorescencia entonces los tamaños de los distintos alelos y vamos a poder entonces decir si nuestro alelo tiene 8, tiene 10 repeticiones, si tenemos homocigotos o heterocigotos. Y claro, la desventaja de esta técnica es, lo que les decía, es el precio básicamente, que todavía ha bajado, pero todavía sigue siendo relativamente caro. Ya, bueno, en humanos hoy en día, como les decía, ya tenemos kits, bastantes diferentes kits. El problema también es que cada kit tiene su máquina de detección y la máquina de detección puede costar, no sé, 100 millones de pesos. Entonces también, en el fondo, va a depender, el kit que uno pueda utilizar va a depender si uno consigue, ¿no es cierto?, una máquina. Bueno, hoy en día existen servicios de todo este tipo de cosas donde uno puede mandar, dijéramos, incluso yo creo que ahora ya se puede mandar hasta los DNA más o menos y ellos analizan y les entregan a uno. Así que es cosa de tener, dijéramos, los recursos o no. Entonces existen varios kits que pueden tener entre 12 a 19 microsatélites diferentes y cada uno a su vez tiene entre 5 a 15 alelos diferentes. Entonces, son usados muy extensivamente en genética forense y en exámenes de paternidad y también en estudios con población humana, sobre todo cuando queremos estudiar distintas poblaciones. Ya, ahora vamos a pasar a otra técnica que se llama los RAPIDS. ¿Ya? Los RAPIDS son marcadores que van a amplificar aleatoriamente segmentos de DNA. Ya sirven en una gran cantidad de especies. ¿Qué es lo que se hace? Se ponen partidores pequeños, mucho más pequeños, que se van a pegar en distintas partes del genoma, ¿ok? Y eso va a dar, y bueno, nosotros vamos a amplificar eso, obviamente, y esa va a dar un bandeo específico, dijéramos, porque van, ¿no es cierto?, el hecho de que el cambio en las secuencias entre los individuos va a ser de que pueda pegarse, ¿no es cierto?, en alguna parte, en otra parte no, entonces vamos a ver un patrón de bandeo. Nosotros hacemos el análisis y después tenemos que correr un gel de agarosa y vamos a ver este patrón de bandeo que les estoy mostrando aquí en esta foto. Ya, estos marcadores son dominantes, eso quiere decir que no pueden discernir homocigotos de heterocigotos para un segmento particular. Ya, eso era lo que habíamos visto en la primera, que yo les dije que ahí les iba a quedar más claro, ¿no es cierto? Acá, si hay un individuo que es heterocigoto para alguna banda, no nos vamos a enterar. Y bueno, son útiles en evaluaciones de mapas genéticos por población humana, ahora ya no se usan, porque ya no tiene sentido usarlos, en algún momento imagino que sí se usaron. Todavía siguen teniendo alguna utilidad, sobre todo cuando se trabajan con especies de animales, ¿no es cierto?, nuevas o para las cuales no existen los microsatélites. Por otro lado, es una técnica mucho, mucho más barata que los microsatélites en sí. Entonces, y puede ser una buena herramienta para, dijéramos, ver variabilidad o detectar, ¿no es cierto? Así que yo creo que todavía se siguen usando probablemente sobre todo cuando se hace en ecología, dijéramos, en ecología molecular, cuando se trabaja, ¿no es cierto? Ahí va a depender, pero todavía se siguen utilizando, todavía se sigue utilizando también esta técnica. Se pueden hacer estudios de parentesco, se puede estudiar la estructura poblacional. Ya, bueno, entonces esta técnica, como les decía, se basa en la utilización de un oligonucleótido, es decir, un partidor de 10 pares de bases, ya que es muy pequeño, que va a hibridar al azar, dijéramos, en distintas zonas, entonces va a generar estos pequeños fragmentos que van a tener distintos tamaños. Ya, obviamente tienen que pegarse, ¿no es cierto?, en zonas donde se pueden amplificar. Si se amplifica muy lejos, menos de 3000 pares de base, obviamente no vamos a tener la banda. Entonces, en general, ya, la secuencia del oligonucleótido ya es aleatoria y obviamente la secuencia amplificada es desconocida. Acá lo interesante y lo importante es que no necesitamos, como ocurre con los microsatélites, conocer la secuencia para hacer el análisis, y eso puede ser bastante relevante
para determinados tipos de análisis. Ya si nosotros no tenemos ninguna información, no hay secuenciación del genoma, no hay nada, entonces esta técnica puede ayudarnos si necesitamos hacer un análisis genético. Bueno, es una técnica sencilla y de bajo costo, amplifica regiones tanto codificantes como las no codificantes, tiene un alto poder de detección de los polimorfismos, ¿ya? Eso quiere decir que permite una buena identificación de individuos, ya sobre todo si estamos haciendo, por ejemplo, estudios de, no sé, queremos saber, en plantas también se puede utilizar bastante esta técnica, me imagino que, ¿no es cierto?, en agricultura tal vez, ¿no es cierto?, si queremos ver si tenemos clones o no, tenemos todo ese tipo de cosas, podemos de repente usar esta técnica. Una cosa que es bastante relevante, no necesitamos conocer previamente el genoma, y bueno, permite algunas estimaciones de estructura poblacional y tamaño efectivo que se pueden realizar, se pueden ser importantes. La desventaja es que se produce una gran cantidad de bandas erróneas que son artefactos, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros y que van a confundir los análisis, obviamente, porque vamos a tener una banda que vamos a pensar de que es real, pero no lo es. Tiene poca reproducibilidad de los resultados, eso también es un problema bastante cuando estamos trabajando en ciencia nos interesa, ya que los resultados se puedan replicar. Si nosotros hacemos un RAPID con un set de muestras de individuos, probablemente vamos a tener el diferente, porque puede ser que este nucleótido, ¿no es cierto?, no se pegue exactamente en los mismos lugares, tenemos que ver que el genoma es muy amplio, entonces vamos a tener problemas en ese sentido. Ya hay muchos alelos raros, pueden ser no detectados o mal interpretados, entonces hay que tener cuidado. Ya, otra técnica bastante importante es los RFLPs. Los RFLPs hemos hablado ya antes, porque antes de que existiera, dijéramos, ¿cómo se dice? La secuenciación, ¿no es cierto? O sea, el PCR, que nos permitía amplificar. Una manera entonces de estudiar los polimorfismos era a través de esta técnica. ¿La técnica cuál es? Bueno, el RFLP en sí quiere decir que nosotros vamos a tener un DNA y vamos a cortarlo con distintas enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son estas enzimas de tipo son enzimas de origen bacteriano, quiero decir, que van a cortar entonces que van a cortar vamos a cortar en un, ¿cómo se dice? En un la combinación que me pasó la Nicole para revisar. Habla más despacio. Bueno, entonces vamos a tener un número ilimitado de, ¿cómo se dice? Bueno, entonces vamos a tener este corte, ¿no es cierto? Las enzimas de restricción entonces son enzimas bacterianas que, como les decía, van a cortar, van a tener un motivo específico de corte, ¿ya? Un motivo específico de corte, y ese motivo específico de corte, ¿ya? Va a ser que, entonces, bueno, vamos a cortar entonces en un lugar determinado. Y si nosotros agregamos muchas enzimas de restricción diferentes, podemos obtener un bandeo, un patrón particular. Esa es la técnica del RFLP, ¿ya? Hoy en día existe una gran cantidad de enzimas de restricción que han sido, dijéramos, aisladas de diferentes tipos de bacterias, y va a depender entonces en el fondo las ventajas que vamos a tener un número ilimitado de sitios polimórficos y enzimas de restricción. Si nosotros podemos poner muchas enzimas de restricción, y vamos a tener unos bandeos que van a ser bastante buenos. Ya permite mapear genes y bueno, y las desventajas era sobre todo que dijéramos hay
La desventaja es que, bueno, sobre todo anteriormente ya para detectar, dijéramos, los RFLP se hacían sondas marcadas ya radiactivamente, entonces esta técnica hoy en día se considera obsoleta. Ya se necesitaba un buen, dijéramos, bueno, primero entonces tenemos que generar una digestión total, dijéramos, del DNA con individuos con diferentes enzimas de restricción, ¿ya? Y los fragmentos resultantes son separados en electroforesis de geles de agarosa y transferidos ya a estas membranas de nylon, unas membranas específicas, y después se tienen que hibridar ya con una sonda radiactiva. Y bueno, se obtiene entonces este bandeo. ¿Ya? Y bueno, entonces hoy en día, dijéramos, el análisis de RFLP en sí tampoco se usa ya mucho, sobre todo para población humana, porque es un proceso largo que requiere, en el fondo, el problema ya de estas técnicas, así por ejemplo esta técnica, ¿no es cierto?, de corte, que nos va a cortar en determinados lugares, quiere decir que nosotros necesitamos un DNA muy íntegro, porque si nosotros tenemos, en el fondo, un DNA roto, vamos a tener fragmentos rotos que no van a ser producto del corte con la enzima de restricción. Entonces se necesita una calidad de DNA muy, muy importante, y eso quiere decir, bueno, eso es complicado porque el DNA nuclear, en general, en el mismo proceso de extracción del DNA se rompe, ya es un DNA muy grande, entonces es difícil, dijéramos, hacer extracción y todas estas cosas así. Bueno, esto en realidad no creo que no es relevante en estos momentos. La obtención de la sonda marcada ya, ¿no es cierto? Como les digo, esta técnica no se usa mucho, simplemente la pongo aquí para que vean. Y bueno, tenemos otra técnica que es mucho más sencilla hoy en día. En esta técnica, dijéramos, como no tenemos un amplificado, ¿no es cierto? No nos sirve hacer, dijéramos, geles de agarosa, como cuando hacemos un PCR, como con los Rapid, por ejemplo. Por eso necesitamos usar sondas marcadas para poder detectar dijéramos, los fragmentos. En cambio, hoy en día con el PCR, ya ahí tenemos, bueno, nosotros acá podemos, dijéramos, amplificar, ¿no es cierto?, un fragmento, cortarlo con la enzima de restricción y ver banda. Acá el problema, ¿no es cierto?, es que obviamente es mucho menos variable porque tenemos que amplificar diferentes regiones. Entonces, como un método para ver variabilidad ya no se utiliza mucho, pero sí se sigue utilizando mucho esta técnica para, por ejemplo, detectar polimorfismos específicos, sobre todo cuando nosotros estamos viendo haplogrupos especiales, etcétera, o si nosotros queremos ver una mutación particular. Es mucho mejor usar esta técnica de RFLP por PCR. Ya, también se puede hacer en DNA mitocondrial, se puede hacer en cualquier realidad, porque quiere decir acá, nosotros vamos a amplificar un fragmento de interés y lo vamos a cortar con una enzima de restricción específica y vamos a ver si entonces el individuo tiene o no tiene el alelo junto. Lo corremos con un gel de agarosa y vemos la banda. Es súper sencillo, es mucho más barato, ya si nosotros queremos hacer un análisis, por ejemplo, solamente de un polimorfismo de 100 individuos, no sé, nos puede costar, si nosotros vamos a secuenciar eso, nos puede costar 800.000 pesos, y generar esta técnica para analizar esos mismos individuos nos puede costar 100.000. O sea, hay una diferencia de precio importante, y hay una técnica súper, súper sencilla. Así que el RFLP-PCR, como para cosas puntuales, como para ver polimorfismos puntuales, por ejemplo, para ver haplogrupos de cromosoma Y, sobre todo para ver muchos, ¿cómo se dice?, si nosotros estamos haciendo estudios de, ¿no es cierto?, de algún gen específico o de alguna mutación específica de algún, ¿no es cierto?, gen que va a estar asociado con alguna enfermedad, por ejemplo, podemos hacer un RFLP-PCR. El problema es que no siempre vamos a encontrar para nuestro polimorfismo una enzima que nos vaya a cortar. En ese caso, ahí no hay nada que hacer y tendríamos que detectar ese polimorfismo por secuenciación. Pero si pudiéramos detectarlo, dijéramos, con esta técnica, obviamente se prefiere esta técnica. Los AFLPs,
Esta es una técnica ya que combina el RFLP y el PCR, ya donde una submuestra de fragmentos producidos por la restricción del DNA son amplificados selectivamente ya en cascada. Entonces, los AFLP usan como partidores oligonucleótidos complementarios a las secuencias que han sido ligadas a cada de un extremo digerido, ¿ya? Aquí les va a quedar un poquito más claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a producir, vamos a tener un DNA, ya lo vamos a cortar, por ejemplo, con una enzima, ya, o con dos enzimas, y van a producir, hay algunas enzimas ya que no cortan así, ¡pah!, sino que cortan así como está en esta foto, ¿no es cierto? Que no tienen un corte así limpio, ¿ya? Y bueno, eso quiere decir que nosotros vamos a poder pegarle a este fragmento ya cortado, digerido, un polimorfismo, o sea, un oligonucleótido, ¿no es cierto? Conocido, ya lo vamos a pegar, lo vamos a ligar y vamos a poder amplificar. Y obviamente vamos a poder obtener entonces un bandeo específico según, dijéramos, ¿cómo se dice? También se usan geles de poliacrilamida, ya, porque probablemente el problema es que muchas bandas pueden tener tamaños muy similares, entonces el gel de poliacrilamida permite, dijéramos, una detección, ¿no es cierto?, mejor, una resolución mejor de las distintas bandas del DNA que un gel de agarosa. Y bueno, las ventajas que tienen es que tiene alta variabilidad y no requiere también conocer la secuencia previamente. Eso es muy buena, pero es una técnica compleja y es muy también afectada por la calidad del DNA a utilizar. Todas las, dijéramos, o sea, las técnicas, tanto el RFLP en sí, como esta técnica, ¿no es cierto?, que necesitamos corte. Para generar un bandeo va a estar afectada por el problema de la degradación misma del DNA, que el DNA puede tener cortes, ¿no es cierto?, que van a afectar, entonces nosotros podemos tener individuos que van a tener bandeos diferentes, y esos bandeos diferentes no van a ser porque van a tener polimorfismos distintos, sino porque hay una degradación del DNA, ¿ya? Entonces eso obviamente va a confundir los resultados, etc. Y lo último ya que vamos a ver es los chips de SNPs. Bueno, de estas técnicas, sí, eso, ¿no es cierto? Bueno, estas técnicas, dijéramos, ya, los chips de SNPs, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos para analizar el DNA nuclear, dijéramos? Ya, tenemos los microsatélites, pero si nosotros no queremos estudiar microsatélites, porque queremos estudiar otro tipo, por ejemplo, es demasiado variable. Entonces, no me sirven los microsatélites. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estudiamos? La secuenciación no es un buen, dijéramos, no sirve tanto porque el problema que tenemos en el DNA nuclear, ¿ya?, es que los polimorfismos están muy espaciados, ¿ya? Entonces, para tener una cantidad suficiente de polimorfismos para poder hacer un análisis, necesitamos amplificar. Si, por ejemplo, ya, yo en el DNA nuclear, en el DNA mitocondrial puedo amplificar, ¿no es cierto?, 1500 pares de base y tener una gran cantidad, a lo mejor para tener esa misma cantidad de variabilidad en el DNA nuclear necesito secuenciar 20.000 pares de base. Obviamente ese nivel de secuenciación es carísimo y no es posible de obtener. Entonces, durante mucho tiempo también, mientras no se habían desarrollado estas técnicas, no se podía, dijéramos, estudiar el DNA, dijéramos, nuclear, producto de que la secuenciación, que es la técnica mejor, no estaba disponible. Después ¿no es cierto?, se desarrollaron estos chips y también se desarrolló la secuenciación de última generación, que ahí espero poder hacer esa otra clase, entonces ahí les va a quedar otra cosa más clara. Bueno, esta técnica de los chips de SNPs es una variación técnica de los microarrays, que es una técnica usada para determinar la expresión génica, ¿ya? Los microarrays o microarreglos, como se llaman, una de las cosas
que dijéramos, les interesa mucho, sobre todo a los fisiólogos, a las personas que están estudiando, dijéramos, otro tipo de, no dijéramos tanto con estudios evolutivos, ¿no? Sino cosas ya fisiológicas, etcétera, es conocer la expresión génica de, por ejemplo, distintos tejidos. Y estudiar eso puede ser bastante engorroso, ya, porque nosotros ahí ya no nos interesa detectar el DNA va a ser exactamente el mismo, ¿no es cierto?, en todas las células, pero obviamente una neurona va a tener una expresión génica completamente distinta a una, no sé, una célula del hígado, por ejemplo. Y ese patrón es muy importante de conocer, cuáles genes están activados y cuáles genes están apagados. Y para eso nosotros necesitamos conocer la expresión del RNA mensajero. Para conocer la expresión del RNA mensajero que se inventaron estos chips, ya que son una cajita, ya que tienen donde se coloca una sonda del RNA mensajero específico que nosotros queremos poner en cada, dijéramos, imagínense que son como estos pocillos, ¿no es cierto?, unos pocillitos. Bueno, son unos pocillitos, ya donde vamos a tener entonces, vamos a tener sondas, ¿no es cierto?, que van a hibridar con un RNA mensajero específico. Y entonces cuando nosotros hacemos el preparado, vamos a poner nuestro no sé, preparado específico de, por ejemplo, células neuronales, y los RNA mensajeros que contengan entonces se van a hibridar. Obviamente estas sondas van a estar marcadas con un fluoróforo, por ejemplo, o con algún método de detección X, no necesariamente puede ser fluoróforo, pero que nos permita teñirlo. Entonces después nosotros vamos a ver un bandeo característico, vamos a ver en el fondo puntitos que se van a activar y que nos van a estar indicando la presencia del RNA. Bueno, ahora esto entonces se hace, ¿y cuál es la diferencia? Es que se ponen, en vez de poner sondas de RNA mensajero, se ponen sondas de DNA que tienen polimorfismos específicos. Obviamente para hacer un chip de SNPs necesitamos conocer la secuencia, eso ya no es un problema porque, como les digo, desde el 2000 que conocemos la secuencia completa, así que de ahí se han podido desarrollar una gran cantidad de chips de SNP distintos. Es cosa de encontrar los polimorfismos, hacer las sondas y hacer los chips. Los SNP además constituyen casi el 90% de todas las variaciones genómicas humanas, ¿ya? Y aparecen como una cada 1300 o a veces puede ser más, ya dependiendo de la zona del genoma, que tan conservado o no, puede ser un poquito más. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que a través de estos chips nosotros podemos analizar miles de SNPs de una sola vez. Obviamente estos chips se han aplicado al estudio de casi cualquier tipo de problema biológico. ¿Ya? El número de publicaciones, y ustedes han visto, van a ver en el fondo en estudios, ¿no es cierto?, que ustedes han visto en las mismas, ¿no es cierto?, artículos que han leído, van a ver, ¿no es cierto?, se analizaron 600.000 SNPs, ¿ya? Y se usan estos chips de SNP, uno los puede comprar hoy en día también. Existen chips específicos para cada cosa, ahora han desarrollado chips para población nativoamericana, existen para poblaciones europeas o para población africana, para todas las poblaciones que ustedes quieran. Entonces ustedes pueden encontrar chips característicos para que ustedes estudien poblaciones, etc. Si ustedes quieren estudiar una población, obviamente estos chips es la mejor opción, porque van a tener una gran alta variabilidad. Los SNPs son polimorfismos de nucleótidos únicos que son bastante estables, ¿ya? Entonces vamos a tener una gran variabilidad porque tenemos miles de miles. El problema que vamos a tener, ¿ya? Bueno, entonces podemos, bueno, se hacen para muchas cosas, se usan estos chips, ¿ya? Se expresan diferencialmente en condiciones diversas, se pueden clasificar, puede haber clasificación molecular de enfermedades complejas, ¿ya? Sobre todo si tenemos enfermedades complejas, podemos, ¿cómo se dice? Podemos hacer detección, podemos hacer estos chips para detectar si hay algún polimorfismo específico, por ejemplo, en determinadas enfermedades. Entonces también mucho. Ya,
predicción de respuesta a un tratamiento, detección de mutaciones y polimorfismo de un único gen, ¿ya? Y obviamente y sí que nosotros queremos solamente hacer estudios poblacionales, también como ustedes muchas veces han leído, ¿no es cierto? También sirve, obviamente, y se usa mucho hoy en día. Ya hemos pasado desde los chips de 50.000 SNPs a chips que pueden tener 5 millones de SNPs. Y bueno, por ejemplo, estos análisis de structure, que justamente vamos a ver la próxima clase, la clase práctica, ¿no es cierto?, se pueden generar con estas detecciones de miles ya de SNPs. Entonces, estos SNPs pueden ser utilizados como marcadores poblacionales, filiaciones, pedigrí, para realizar estudios filogenéticos, estructura poblacional, ancestría, etc. ¿Ya? Se utiliza mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿cuáles son las desventajas que tienen estos usos de chips en genéticas de poblaciones? Por un lado, volvemos al mismo que hemos hablado también con los microsatélites, y esto es mucho peor porque obviamente chips, a pesar de que han bajado mucho el precio, dijéramos, igual siguen siendo muy caros, y puede ser que, no sé cuánto costará exactamente, pero probablemente menos de $300 por individuo, no baja. Lo cual quiere decir que si nosotros queremos estudiar, no sé, 100 individuos, ya necesitamos ir probablemente mucho más. Entonces necesitamos un volumen importante de recursos para poder usar estas técnicas, ¿ya? Entonces ahí volvemos a que muchas veces a lo mejor la técnica ideal es usar chips, pero no vamos a tener la cantidad de recursos necesarios para estudiar nuestra población, entonces vamos a tener que usar otro tipo de análisis. Algunos pueden llegar a contener 500.000, pero ya me quedé corta. Yo creo que hay chips que pueden tener 5 millones, no sé, 10 millones, ya no sé cuánto habrá, porque realmente es una locura. O sea, cada vez salen más, porque en realidad, como les digo, para generar estos chips, lo único que se necesita, ¿no es cierto?, es conocer la secuencia. Ya tenemos la secuencia. Incluso tenemos secuencias de distintas poblaciones, entonces por eso se pueden hacer chips específicos, dijéramos, ya hay genomas, ¿no es cierto?, de población americana. Entonces podemos hacer un chip específico para población americana y así sucesivamente. Y técnicamente son complejos, se necesitan máquinas y software especializados para trabajar con ellos. Entonces también eso agrega un costo extra a nivel de recursos, ¿ya? Y hace que muchas veces uno realmente no tenga acceso a poder usar esta técnica, ¿ya? Ese es el problema que nos vamos a estar pillando usualmente cuando estamos trabajando con genética. Y sobre todo, como les decía, cuando nosotros provenimos, ¿no es cierto?, o trabajamos en un lugar como Chile, ¿no es cierto?, que los recursos para investigación son cada vez menores y menores y menores, y muchas veces se priorizan, ¿no es cierto?, si nosotros queremos hacer estudios poblacionales, a lo mejor ahora yo creo que ya está incluso menos, que se van a priorizar cosas, a lo mejor otras cosas, ¿no es cierto?, cosas médicas. Entonces, obtener en el fondo y decir, bueno, quiero gastar, ¿no es cierto?, 50 millones de pesos en un análisis poblacional, no vamos a conseguir que nos entreguen los 50 millones de pesos para hacer ese análisis poblacional. Y entonces, en realidad, no lo vamos a poder realizar, pero no porque no queramos, sino porque ya hay eso. Pero eso es algo que uno tiene que, dijéramos, aprender a lidiar. Obviamente, muchas veces juntarse con, dijéramos, hacer laboratorios en el extranjero que contengan recursos es una forma, ¿no es cierto?, de suplir ese problema, etc. Y también existen otros marcadores a veces que uno tiene que terminar utilizando. Uno de los problemas también que tienen esto del uso de chips, tienen, yo creo que dos problemas. Uno es que tengo la sensación de que, esto es una cosa, dijéramos, personal, de opinión personal. Uno de los problemas es que tengo la sensación de que la técnica ha avanzado más rápido que la teoría al respecto. Entonces, de repente uno mira los análisis, bueno, hay mucho hoyo negro, en el sentido de que es muy difícil realmente muchas veces poder entender, o sea, los análisis que se hacen, no le queda claro si los mismos, dijéramos, están entendiendo lo que están haciendo, ya, porque obviamente analizar 10 millones de SNPs estadísticamente es muy complejo, y eso agrega una complejidad muy alta al análisis estadístico y los resultados que nosotros obtengamos de eso, ¿ya? El otro problema es que existe la sensación en muchos, ¿no es cierto?, investigadores, de que en realidad es más como un negocio esto que realmente una necesidad.
muchas veces realmente es necesario, o cuál es la diferencia. Ya yo analizo 100 SNPs distintos y puedo obtener el mismo resultado de si hacer un chip que contiene 1.000.000 de SNPs. Obviamente el precio de analizar 100 SNPs no va a tener ninguna relación con el analizar 1.000.000, ¿no es cierto? Y pareciera ser que cada vez es como más importante, más poder decir, ¿no es cierto?, que uno analizó miles de millones de SNPs. Y después han habido estudios bastante interesantes, ¿no es cierto?, con estos chips, donde se hacen, ¿no es cierto?, se analizan después dijéramos, la relevancia o si son ancestralmente importantes, o si son marcadores de ancestría importantes, dijéramos, y después se dan cuenta que, no sé, de los el 1.000.000 de SNP, en realidad 1.000 SNPs separaban a la población, ¿ya? Y nosotros entonces eso quiere decir que analizamos más de 900.000 SNP por las puras, y esos son recursos que se están votando igual, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo, es bastante complejo esta cosa de los chips de SNP, etcétera. ¿Ya? Bueno, espero entonces, esta es la clase hasta ahora. Espero entonces poder hacer la última clase con con el NGS, la secuenciación de última generación, que es esta técnica que nos permite ahora secuenciar directamente el DNA, ya no utilizando partidores, ¿ya? Y eso obviamente también ha significado una revolución y etcétera. ¿Ya? Es una técnica bastante compleja también, pero que cada vez está más disponible, entre comillas, también, porque volvemos a tener el mismo problema que pasa con estos chips, que sigue siendo una técnica súper cara. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, Valentina, al respecto? Ya, bueno. Ya, entonces dejamos la clase hasta acá. Ya. Voy a subirla